Constitucional. De nueva cuenta, bienvenidos sean a la presente asignatura, una asignatura muy bonita que nos permite conocer, entrar a las entrañas del Estado mexicano, identificar cómo se estructura, cuál es la ingeniería jurídica que se ha considerado para el mismo, ¿no? Cómo está conformado y demás. En esta oportunidad, mis queridos y queridas estudiantes, les hablaré a ustedes de los mecanismos garantes que el Estado mexicano ha creado para la defensa de nuestros derechos. Debo decirles que la Constitución política nos indica que tenemos prohibido utilizar la violencia para el reclamo de nuestros derechos. Si esto es así, si el Estado no permite que podamos ejercer violencia para reclamar nuestros derechos, entonces el Estado tiene que crear las estructuras para efecto de que el ciudadano evite la utilización de la violencia y encauce sus pretensiones de una manera pacífica ante instancias creadas para ello. Y de esta manera el Estado mexicano ha creado diferentes instancias en el Estado mexicano para que dejemos de lado la violencia y utilicemos estos cauces, estas vías pacíficas para la resolución de los conflictos. Y de esta manera, mis queridos y queridas estudiantes, nosotros tenemos mecanismos garantes constitucionales, pero también tenemos mecanismos garantes ordinarios y tenemos mecanismos garantes internacionales gracias a que el Estado mexicano se ha involucrado con organismos internacionales, ha suscrito tratados internacionales en materia de derechos humanos y le ha otorgado competencia consultiva y contenciosa a cortes internacionales y a organismos no jurisdiccionales de carácter internacional que están ahí también para la defensa de nuestros derechos. Por tanto, como pueden advertir mis queridos y queridas estudiantes, la Constitución mexicana reconoce a los ciudadanos tres tipos de mecanismos garantes: los internacionales, los constitucionales y los de naturaleza ordinaria. Tres tipos de mecanismos garantes de carácter procesal particularmente, ¿no? Porque recuerden ustedes que también tenemos garantías no procesales, ¿no? Que las podemos utilizar nosotros mismos. Cuando yo repelo una agresión actual e inminente que va en contra de mi persona o de mis derechos o en contra de las personas de alguien más o los derechos de alguien más, yo estoy utilizando un mecanismo de autotutela, de autoprotección de mis propios derechos. Esto también es una garantía, ¿no? Es una garantía de autotutela. Pero nos vamos a enfocar en este video en esos tres mecanismos garantes a los que hago referencia. Empecemos por los internacionales. México, mis queridos y queridas estudiantes, le ha dado competencia consultiva y contenciosa a diferentes cortes internacionales. Entre ellas tenemos la Corte Penal Internacional, de la cual se derivan responsabilidades penales internacionales; la Corte Internacional de Justicia de la Haya, de la cual se derivan responsabilidades internacionales por violaciones a derechos humanos. Este es un órgano de la ONU. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la OEA, de la cual se derivan precisamente responsabilidades por violaciones a derechos humanos de naturaleza regional. Tenemos la Corte Internacional de Derechos del Mar, que tiene que ver precisamente con los conflictos que puedan surgir entre las naciones en temas de aguas nacionales o aguas internacionales. Y tenemos la Corte Internacional de Arbitraje Comercial para solucionar todos los conflictos que se generen en materia precisamente comercial internacional. Estas son las cortes a las que México les ha otorgado competencia consultiva y contenciosa, y tenemos mecanismos no jurisdiccionales que también tienen un peso muy importante por la influencia y por el trabajo que realizan, como una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Comité de Derechos Humanos de la ONU, los comités de vigilancia de los tratados, entre muchos otros mecanismos que tienen una importancia mayúscula. OIT, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, entre muchos otros. No los puedo citar todos porque se me van a ir muchos. Hay muchos organismos muy interesantes que esto es materia de otro video con mayor profundidad, ¿no? Y todos estos mecanismos están ahí para que cuando las instancias mexicanas no hagan lo propio,
no lo hagan de manera correcta, nosotros tenemos esta opción: saltar al sistema interamericano, saltar al sistema universal y poder arribar a instancias que verifiquen si lo que hicieron las autoridades mexicanas en materia de administración, de procuración de justicia, en materia de administración pública, etcétera, fue correcto o no fue correcto. Esto es importante. Recuerden ustedes que ya tenemos más de 10 sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que están causando un impacto muy, muy interesante, que en mi canal de YouTube van a encontrar ustedes algunos análisis de las sentencias más relevantes. Los invito a verlos. Tenemos, por tanto, también mecanismos garantes constitucionales. Estos son garantías que la propia Constitución ha establecido en el texto constitucional. Y tenemos entre ellas el amparo mexicano, que es el protagonista, ¿no? Uno de los mecanismos más conocidos y más interesantes que tenemos en el sistema jurídico mexicano, pero también tenemos el procedimiento de queja ante las comisiones de derechos humanos, tenemos el juicio político, los mecanismos de impugnación político-electorales, tenemos las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, la facultad de investigación de violaciones graves a derechos humanos que hoy día se encuentra en manos de la Suprema Corte, perdón, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estuvo en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Y entre todos estos mecanismos de control constitucional se busca hacer prevalecer los preceptos, los derechos, los principios de la propia Constitución respecto del resto de normas que podemos encontrar en el sistema jurídico mexicano. Tenemos también mecanismos ordinarios y yo le denomino mecanismos ordinarios o mecanismos garantes ordinarios de protección de los derechos a cada uno de los tribunales que en las diferentes áreas del derecho existen: los tribunales penales, los civiles, los agrarios, los mercantiles, las juntas de conciliación y arbitraje, etcétera, etcétera. Estos son mecanismos procesales ordinarios para efecto de diferenciarlos de los constitucionales. En la Constitución van a encontrar información relevante y maravillosa, muy importante que lo identifiquen y que lo conozcan para efecto de poderlos hacer valer. Vamos a seguir estudiando sobre estos tópicos que son muy, muy relevantes para cualquier estudiante de derecho. El mayor de los ánimos.